Saludos, bienvenidos a la tercera clase de español. Les saluda Keila Prado Zúñiga, docente de Punta Arenas, sede Punta Arenas. Como parte de los contenidos de séptimo año está la novela Elisa del Mar. Sin embargo, antes de repasar el análisis literario de la obra, vamos a reconocer que pertenece al género literario novela y que como tal tiene características específicas, entre ellas que es extensa, está escrita en prosa, tiene muchos personajes y estos personajes desarrollan distintas temáticas basadas en una realidad. Como parte del análisis literario, encontramos que el autor es Manuel Argüello Mora, que el movimiento literario al que pertenece esta obra es realismo. Tomemos en cuenta que el movimiento literario es la época en que una obra fue escrita y por ende tiene características específicas. El realismo se acerca a lo cotidiano, es de carácter urbano y presenta una denuncia social. El contexto sociocultural bajo el que fue escrito esta obra es que los hechos se ubican en Punta Arenas en 1860 y narra el fusilamiento del general Cañas, quien formó parte del Ejército Federal Centroamericano junto con el general Francisco Morazán. Entre los personajes que destacan está José María Cañas, el cual es un hombre educado, simpático, mujeriego, padre de Elisa del Mar, que es la protagonista, general de mando que luchó contra los filibusteros y el cual fue ejecutado. Elisa del Mar, la protagonista, es una niña bondadosa, sacrificada, siempre buscando el bienestar de los demás, hija del general Cañas y de Berta del Mar. Lupita Mora, quien fue la esposa legítima de Cañas, y Juan Mora Fernández, expresidente de Costa Rica, el cual lucha por recuperar el poder junto a Cañas, y es fusilado antes que el general. El espacio físico en el que se desarrollan los acontecimientos es meramente en Punta Arenas, y la mayoría de los hechos se citan o se realizan en la angostura y en la trinchera. El tiempo es cronológico, puesto que nos da una sucesión de hechos con fechas y años. El narrador es testigo, pues cuenta lo que a otro le sucedió. El argumento, recordemos que es un resumen sobre lo que trata la obra. Cañas fue el único sobreviviente en la lucha contra William Walker, ya que soldados y oficiales sucumbieron ante la peste del cólera. En 1860 se dio una lucha contra el gobierno al mando y a raíz de esto, el general Cañas y Mora fueron condenados. El 30 de septiembre fue ejecutado Mora y seguían presos quienes combatieron en la trinchera, incluido el general Cañas. El 2 de octubre, Elisa, hija del general Cañas, logra infiltrarse en la celda de su padre. Se había cortado el cabello y disfrazado con uniforme militar para poder ayudarlo a escapar. El plan consistía en que éste se cambiara el uniforme y saliera en conjunto con un amigo de ella que le esperaba, y así evitar a los guardias. Sin embargo, Cañas se negó. Pese a la insistencia de la joven, él mismo alegó que después de 4 días era imposible que reanudaran los asesinatos políticos. Al ser las 12 del día 2 de octubre de 1860, en el mismo lugar donde había sido fusilado Mora, Cañas fue ejecutado. Esto fue el análisis de Elisa del Mar. Otra obra que viene como parte del contenido es una obra de teatro llamada El cartero del rey, cuyo autor es Rabindranath Tagore. Sin embargo, antes de pasar al análisis, debemos tomar en cuenta que el teatro o el drama es considerado otro género literario y por ende tiene también características específicas. Entre ellas, predomina el uso del diálogo. En el teatro no hay un narrador que me cuente la historia, sino que se da un diálogo entre personajes. Está estructurado en actos y escenas. Tiene acotaciones. Las acotaciones son explicaciones dadas entre paréntesis para que el lector pueda ubicarse en lo que sucede en la escena, puesto que no hay un narrador que me cuente esa parte. Y está escrito en prosa. El argumento del cartero del rey.
La obra cuenta la historia de un niño llamado Amal, quien es huérfano y adoptado por Madame. La historia narra que Amal tiene una enfermedad incurable, por lo cual el médico le prohíbe salir a la calle y lo manda a tomar reposo. El personaje de Amal, desde la agonía de su enfermedad, lleva al lector a contemplar la vida a través de la ventana como un anhelo de libertad. Ese anhelo se convierte en un sueño, el cual es conocer el mundo, un mundo que solo puede imaginar y ver a través de su ventana, por lo que conoce a personajes como el guarda, el lechero, el viejo, el jefe, los niños de la aldea y la dulce Sada. Amal es el personaje principal y quien enlaza por medio del diálogo a los otros personajes. Todos ellos cambiarán después de conocer al pequeño. Hasta que un día existe un clímax dentro de la historia y el personaje descubre que al frente de la casa de su tío se encuentran las oficinas del correo del rey, lo cual instaura en la mente del niño el espíritu de mejorar para convertirse en cartero e ir a todas partes. Asimismo, anhelaba también recibir una carta del rey. Un día el niño decae de su enfermedad. Tocan a la puerta de la casa del tío el heraldo y el médico del rey, quien pide que abra las ventanas, que entre la luz en ese momento. Amal se duerme y ese sueño es un sueño sin despertar que significa la muerte del niño. Los personajes principales de esta obra son Madab, quien es el padre adoptivo de Amal, cuyo hombre es amoroso y preocupado por su hijo. Amal es el hijo adoptivo de Madab, es enfermizo, cariñoso, inocente, con deseos de libertad, inteligente, obediente y amoroso. Sada es la niña que vende flores, cariñosa, inocente, buena. Y otros personajes secundarios como el médico, el lechero, el viejo. Los temas presentes son el amor entre Amal y Madab, la muerte de Amal, la enfermedad de Amal y el deseo de libertad del niño, quien deseaba convertirse en cartero para poder ir a muchos lugares. El espacio físico donde se desarrolla la mayoría del tiempo la obra es en la casa de Amal en su habitación, y el espacio social es el oficio de cartero que a Amal le hubiese gustado desempeñar. El espacio psicológico es las emociones que se expresan mediante la obra por parte de los personajes. A raíz de la enfermedad de Amal se percibe una tristeza, melancolía y dolor. El espacio político que se puede extraer de la obra es la representación de la realeza mediante el heraldo del rey y el médico del rey. Otro tema a considerar en la evaluación es lo que le llaman el relato autobiográfico. Y ahí entra una obra literaria que se llama El diario de Ana Frank. Pero primero es importante reconocer que es una autobiografía. Esta es una narración de una vida o parte de ella escrita por el propio protagonista, mostrando su nacimiento, sus logros, sus fracasos, sus gustos, sus experiencias y los demás acontecimientos relevantes que haya vivido o a que haya asistido. Es un género literario que en gran medida se sitúa en la frontera entre literatura e historia y está cercano a otros como la biografía, el libro de viajes, las memorias e incluso el diario. El diario de Ana Frank es un relato autobiográfico muy famoso, el cual narra la historia o ella misma hace la narración mediante una escritura diaria de una pequeña niña judía de 12 años que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual cuenta la historia de ella y su familia, desde que Polonia fue invadida por los alemanes y los judíos empezaron a ser discriminados y perseguidos, cuando tuvieron que esconderse por años hasta que son descubiertos y llevados a centros de concentración. Para una lectura más amplia de esta obra y que puedan tener mayor conocimiento para resolver la evaluación 3 en la antología de lecturas que se encuentra en la página del CONET, a partir de la página 70, pueden encontrar los fragmentos más importantes que necesitan conocer acerca de la obra. Otro tema a desarrollar es el tema del texto científico. ¿Qué es un texto científico? Estos son escritos que se difunden para compartir con el resto de la comunidad que estudia el mismo tema, los avances o descubrimientos o hipótesis que se manejan respecto a un objeto de estudio.
En ese sentido, pueden hallarse en libros, revistas especializadas y otros tipos de publicaciones académicas, como ponencias, conferencias y demás. Los textos científicos se caracterizan por ser expositivos y objetivos. Son claros, precisos, universales y verificables. Exponen los resultados de un conjunto de investigaciones experimentales y poseen un lenguaje técnico. Los textos científicos son investigaciones muy importantes referentes a un tema afín a una población que tiene relación con el tema. Personas que estudian el mismo tema o que trabajan en el mismo tema y que quieren ampliar sus conocimientos. El lenguaje técnico refiere a aquel grupo de personas que tienen una carrera o un conocimiento afín y tienen palabras que son muy técnicas o propias del tema desarrollado. ¿Qué tipos de textos científicos existen? Están los artículos, los cuales aparecen en revistas, son de extensión limitada, es decir, no son muy extensos y suelen venir acompañados de gráficos, imágenes o cuadros para brindar una información lo más precisa y cercana posible a los resultados que se obtuvieron. Los informes y monografías son de uso preliminarmente o mayoritariamente de uso académico. Son trabajos de investigación y se aborda un tema en específico. Las conferencias y presentaciones son breves y por lo general son dadas de forma oral, aunque pueden haber también de forma escrita. No requieren de mucho material de apoyo, puesto quien la realiza expresa un sentir propio. Se presentan ante una audiencia o un público en persona, por eso se dice que mayormente se realiza de forma oral. Y los textos divulgativos son dirigidos a grandes masas con el fin pedagógico e informativo. Lo que se encargan es de esparcir lo más que se pueda el conocimiento científico a aquellos que no están enterados o formados sobre esa ciencia o sobre ese tema investigado. ¿Cómo se compone o cuál es la estructura de un texto científico? Debe tener un título y una lista de autores. El título será el nombre al que le asignaron al texto y los autores quienes lo hicieron o participaron de él. El resumen es un texto breve e introductorio en el que se detalla rápidamente de qué trata el texto y cuáles son sus ideas principales. En la introducción es una sección en la que se brinda al lector una perspectiva general a grandes rasgos del tema. El contenido es la parte gruesa del trabajo, del texto, y va a culminar con conclusiones y resultados específicos acompañados de gráficos o dibujos que vengan a ejemplificar el texto. Los agradecimientos son opcionales, no todos los artículos o los textos científicos lo traen. A ellos se va a dirigir a individuos e instituciones que hicieron posible el trabajo de investigación, compartiendo conocimientos o haciendo uso de sus instituciones. La bibliografía son los libros y materiales de archivo que consultaron para elaborar la investigación. Siempre deben haber fuentes confiables para elaborar un texto científico. Y la autorización expresa de uso de datos es porque los textos científicos requieren de autorizaciones de divulgación de la información para poder eh, exponerlos a otras personas o publicarlos. Y además se pueden incluir anexos en los cuales se incluye material de apoyo que pueda resultar pertinente como tablas, gráficos e imágenes. Como último tema está la carta formal e informal y es importante conocer la estructura por la que está compuesta, siempre por un encabezado, una fecha, la dirección y datos del destinatario, o sea, la persona a quien le vamos a enviar la carta, un saludo, en el caso de la carta formal, muy respetuoso, el cuerpo de la carta, que es lo que vamos a solicitar o agradecer, la despedida de igual forma muy formal, y la firma y los datos personales de quien está enviando la información. La carta informal se utiliza para enviarla a familiares, amigos, la pareja. También tiene su estructura, la fecha, el lugar, el encabezado, que sería el saludo. También que puede ser más afectuoso, más íntimo,
el cuerpo de la carta, que es el motivo por el cual estamos escribiendo, la despedida, que también puede ser muy informal, muy afectiva, el nombre y firma de quien está enviando la carta, que puede ser incluso solo el nombre, no se necesita todos los datos como si se necesita en la carta formal, y a veces se incluye una postdata como algún recordatorio o algo gracioso que se quiera agregar. Recordemos que en la carta formal debe haber un vocabulario oculto, puesto que es dirigido a jefes o personas de gran respeto, ¿verdad? O asuntos muy serios. Y la carta informal podemos utilizar un vocabulario coloquial, puesto que es con personas más cercanas a nosotros. De esta forma, culmino la tutoría para la tercera evaluación del séptimo año de español, agradeciendo la atención y, y la asistencia pues a esta clase.